Hello, how are you? In this episode, we are going to explain you how important dulce de leche is for Argentinian people. Are you interested? Then stay here and we'll explain you more. Now we're going to speak only in Spanish. Dale. El dulce de leche es uno de los dulces más importantes en Argentina. Probablemente el más importante. ¿Y vos qué decís, Mariano? ¿En qué usamos el dulce de leche los argentinos? En realidad la pregunta sería ¿en qué no usamos el dulce de leche los argentinos? El dulce de leche no lo combinamos con comidas saladas, pero por ejemplo para todo lo que sea postres, prácticamente en cualquier postre el dulce de leche es bienvenido, aceptado y festejado. Por ejemplo, en las clásicas facturas, que vendrían a ser como los croissants que tenemos en Argentina, hay varias de ellas, muchas variedades, que tienen dulce de leche. Bueno, algo que hay que aclarar es que en Argentina nuestros desayunos son muy dulces. Son bastante pobres, no son un grandes desayunos. Entonces, por ejemplo, tenemos la media luna, que es como llamamos al croissant, eso con un café. Y eso es un desayuno. O también con mate, ¿no? El mate también es parte de nuestro desayuno. De hecho, en las cafeterías, si uno pide un desayuno clásico, es un café con leche con 2 medialunas. Es tan popular y tan clásico, como lo dice su nombre, que justamente es algo que encontramos en casi cualquier bar. Y los brasileños muchas veces se mueren de tristeza. Sí. Cuando vienen y ven que ¿solo eso es el desayuno? Nuestros hermanos y vecinos brasileños tienen unos desayunos espectaculares con frutas, con yogur, con cereales, con huevo, con... bueno, inclusive... Un desayuno del carajo, como decimos exactamente. Acá. Algo que no les explicamos, que es algo muy simple, que la gente no entiende por qué ponemos acá el dulce de leche. Ponemos el dulce de leche en pan. Pan lactal, en general tostado. Entonces tenemos dulce de leche, acá no estamos haciendo un chivo a ninguna empresa de dulce de leche, es el primero que encontramos acá donde estamos, en Misiones. Así que ponemos el dulce de leche untado en pan, muy parecido al Nutella. Como decía, pan tostado en general. Pan tostado, que el pan lactal se lo coma crudo, pero bueno, para el ejemplo sirve. Bueno, entonces... Importante, mostrémoslo por dentro. Tal cual, tenemos que mostrarlo por dentro. Tenemos el dulce de leche, el color en general es de estas características, marrón, más claro, más oscuro. El repostero que le llamamos, el que se usa típicamente para poner adentro de una torta o un pastel. Torta, en Argentina, torta, sí. Es más oscuro y es más viscoso. Ahora sí, entonces, tal vez se estén preguntando, ¿de dónde salió el dulce de leche? ¿Tiene una historia? ¿Tiene un origen que se conozca? Sí, mira, el dulce de leche tiene una historia. Que obviamente con el orgullo que tenemos los argentinos y argentinas con el tema del dulce de leche, ¿qué es lo primero que piensan? Se hizo acá. Se hizo acá, sí. Lo inventamos nosotros. El dulce de leche es argentino. Por supuesto. Entonces hay una historia, hasta podríamos decir una leyenda de cómo se hizo el dulce de leche. Entonces todo sucede a mediados del siglo XIX, 1830, 1840, cuando estaba este gobernador de Buenos Aires tan conocido. ¿Cómo se llama? Te escucho, voy a comer un poco mientras. ¿Cómo se llama ese gobernador? Rosas. Eso mismo, Juan Manuel de Rosas. Entonces, en ese momento él era gobernador de Buenos Aires y estaba por firmar un pacto de paz con Lavalle, que era uno de sus enemigos, ¿no? Uno de sus rivales. Y en ese momento, cuando invita a Lavalle a su casa, en esa época era muy común tomar lechada a la tarde. Que lechada era simplemente leche con azúcar, ¿no? Entonces la criada de Rosas estaba preparando una lechada y en un momento quiere avisarle a su patrón, a su jefe, digamos, que ya estaba preparada, que ya dentro de poco iban a poder servir la lechada.
¿Y sabes qué pasó? Va a la habitación del patrón y lo encuentra a Lavalle durmiendo en su cama. Ah, no te puedo creer, al enemigo encima. Al enemigo, Sí. que bueno, andás a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué tipo de situación extraña había ahí? Se habrán agarrado a sablazos. Entonces la criada va a buscarlo a su patrón, a Rosas, y no podían creer que Lavalle estaba ahí durmiendo en su cama. Extraña situación. Extraña situación. Cuestión que la criada volvió a la cocina y encuentra que ya no estaba la lechada. En lugar de la lechada había el dulce de leche justamente. Un líquido de color... Maravilla, este gran invento. Un líquido de color marrón que no conocían. Un líquido medio sólido, por cierto. Tiene una cierta Un líquido viscosidad. sólido, sí. Se había solidificado, ¿no? Según la historia. Así que bueno, entonces Rosas, cuando quiso tomar su lechada y vio que estaba este líquido, esta sustancia viscosa, entonces se enojó mucho. Porque dijo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Haces todo mal, me quemaste la comida otra vez. O la bebida. O la bebida. Entonces lo que hizo fue, mandó a un soldado a probar el dulce de leche. Y menos mal que ese soldado probó el dulce de leche, porque si no, no lo teníamos acá. Así que, bueno, esa es la historia de Argentina, ¿no? Bueno, cuestión que hay libros que demuestran que el dulce de leche viene de Medio Oriente y que llegó a España y que desde España llegó a América Latina. De hecho, viajando, nosotros estuvimos en Letonia y encontramos dulce de leche en Letonia. En realidad, en Letonia, importado desde Rusia, aparentemente allá le llaman moloco. La verdad que estaba muy bueno, no tenía nada que envidiarle a los dulces de leche que solemos adorar acá los argentinos. Y sí, así que encontramos, para nuestra sorpresa, dulce de leche en Letonia. Viajando por Sudamérica, encontramos muchas veces productos muy similares al dulce de leche con otros nombres. En general, un poco menos dulce, menos empalagoso. El que hemos probado acá en Argentina, obviamente muy similar, llamémosle rioplatense, muy similar al que podemos encontrar en Uruguay. También, es sí. bastante más dulce que las versiones que encontramos en Perú y Bolivia, por ejemplo, que se le llama manjar o manjar blanco. En Colombia y Venezuela entiendo que se le llama arequipe. Arequipe, sí. También están muy buenos, pero por ahí son un poquito más sólidos de lo que nosotros estamos acostumbrados. Sí, tienen un poquito más de consistencia y son menos dulces, digamos. Y siente menos el azúcar. Y no lo consumen tanto como nosotros. De hecho, también por ejemplo, tenemos helados, tenemos sabores de helados. Tenemos todo. Con dulce de leche, banana split, que es banana con dulce de leche. Y chocolate. Entonces, hay un fanatismo muy grande. Probablemente hayan escuchado hablar de los alfajores, de los ricos que son y también de lo mucho que los adoramos los argentinos. Hay alfajores de otros sabores, pero claramente los de dulce de leche son los protagonistas y los favoritos. Bueno, además, ya que estábamos hablando del dulce de leche en Sudamérica, ¿qué pasa en los países que no hay tanto dulce de leche? Como por ejemplo Brasil. El sur sí tiene un poco de dulce de leche, pero cuando vas más hacia el norte no tenés nada. ¿Y por qué? Porque tenés frutas tropicales, no necesitas el dulce de leche. Pero es mucho más salado, inclusive en los desayunos, salvo lo que son las frutas. Entonces, ¿qué hacemos los argentinos cuando viajamos por Brasil? Nos lamentamos. No, mentira, Brasil tiene muchas cosas maravillosas, pero los argentinos tenemos una pasión por el dulce de leche incontenible. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Y en Brasil lo que sí tienen es leche condensada, que es un poco la preparación es similar al dulce de leche. Sí. También es leche con azúcar, solo que se cocina menos tiempo que el dulce de leche. Entonces lo que hacemos es comprar leche condensada y cocinarla más tiempo. Entonces, esa es una manera bastante simple de hacer dulce de leche para, ya que hablábamos de Brasil, para matar la saudade, para sacarnos esa nostalgia. Así que bueno. Bueno, para terminar, el postre, ¿no?
comimos hace un ratito, acá ya son las 2 de la tarde, así que vamos con el postre. Dulce de leche con banana. ¿Está bueno? Sí, sí. Bueno, yo también quiero, ¿eh? Mirá que no me quiero quedar sin mi... No me quiero quedar sin mi dulce de leche con banana. Que... Hay medio pote, así que tenemos para comer varias bananas. Ahí va. Banana split. Nuestro postre del día de hoy. Te falta chocolate. La banana split, Más o sí. menos. Banana con dulce. Muy bien. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y que puedan conseguir dulce de leche donde estén en este momento, porque seguro que les dio ganas de probar. Bueno, hasta el próximo episodio, chicos. Chao, chao.